Cuento. Bueno, pues el cuento es una narración corta y sencilla acerca de un suceso real o imaginario que de forma amena y artística se puede manifestar escrita o oralmente. La palabra cuento se emplea para designar diversas clases de narraciones, breves como el relato fantástico, el cuento infantil o el cuento folclórico o tradicional. Okay. Me imagino que ya han leído alguna vez un cuento, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Qué cuentos han leído? Que se acuerden. Ya sea obligatoriamente o por gusto. No, pues no me acuerdo. ¿En la escuela no te han puesto a leer nada? ¿Un cuento? Sencillo, no sé, El Principito, no sé, Don Quijote. Yo me acuerdo de la primaria de un cuento que se llamaba La Niña Bonita. O el libro como horizontal, ¿no? Que estaba lleno de cuentos. Estaba muy, muy Sí. cool. Ok, bueno, vamos a proseguir. Ok, en las características del cuento, la primera tenemos que son narraciones breves en prosa de hechos inventados. No sé si sepan ustedes qué es prosa, qué es una narración en prosa. No, sí. Si saben o no saben qué es prosa. No, no. Ok, muy bien. Es una forma natural del lenguaje. Ok, sí, de hecho sí, es una forma sencilla pues de lenguaje, a diferencia del verso que contiene como cierta simetría y ciertas reglas, es algo más natural, lo escribes sin tantas reglas pues. Entonces lo que dijo Clarice es correcto. Ahora vamos a pasar al segundo punto, que es por su origen, podemos distinguir dos grandes grupos de cuentos. Están los populares, que son anónimos y de transmisión oral, y los literarios, que son de un autor conocido y de transmisión escrita. Y como tercer punto tenemos que aparecen pocos personajes y es un argumento muy breve. Por ejemplo, la historia que yo les menciono de la niña bonita, solamente estaba... ¡Ay, Dios! Creo que han interrumpido a nuestra compañera. Perdón, disculpen. Como les decía, como la historia de la niña bonita, solamente aparecían como dos o tres personajes, que era la principal, la niña bonita, y el conejo. Ahora pasamos a la siguiente parte. Ok, ahora vamos a hablar de las partes, ahora sí, del cuento, ¿ok? Tenemos lo que es el planteamiento, el nudo y el desenlace. El planteamiento se presentan los personajes y se explica cuándo y dónde comienzan los hechos. Responde a cuestiones o cuestionamientos. Por ejemplo, ¿quién es el protagonista o los protagonistas del cuento? ¿Hay personajes secundarios? ¿Dónde ocurren los hechos y cuándo ocurren? ¿Ok? En el nudo se cuenta lo que hacen los personajes y lo que les pasa. Y responde a cuestionamientos como ¿qué les pasa a los personajes? ¿Qué problemas tienen? ¿En qué enredos se han metido? Porque siempre pasa. ¿Y aparece algún personaje nuevo? Y como último, que es el desenlace, se resuelve la situación y se cuenta cómo acaba la historia, perdón. Responde a los cuestionamientos como cómo se resuelve la situación, intervienen los personajes en la resolución del problema o algún otro hecho lo resuelve, cómo termina el cuento. ¿Okay? Estas dos partes, pues obviamente siempre van a estar presentes en el cuento. ¿Okay? Sí, más o menos se dan cuenta de las partes que tiene un cuento. Creo que es un poquito más fácil de encontrarlos en un cuento, como las partes, como que están más marcadas que en una lectura normal. Sí.
Ya me quedé sola. Yo no los miro, ¿eh? Entonces, sí, como que no sé si está alguien ahí. Se me fue el internet ya. Yo creo que sí está muy claro, pero sí nos gustaría que nos dijeran si sí van entendiendo lo que les hemos explicado hasta ahora o si no, para volverles a explicar. Sí, sí, entendido. Muy bien. Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Ok, entonces pasando a la siguiente parte, vamos a hablar de quién va contando la historia. Aquí les hablamos acerca del narrador. Este no siempre está presente en todos los cuentos, pero cuando está presente podemos ver que este toma un distinto nombre según la voz que utilice, es decir, si utiliza primera persona. Aquí es cuando el personaje narra como el mismo personaje protagonista está narrando su historia.